tan solo 16 millas del aeropuerto de Gatwick, uno de los aeropuertos más concurridos de Europa, algo se esconde que ningún científico esperaba. Una granja que alguna vez estuvo al borde de la quiebra, cargando una deuda de 1.500.000 libras, es hoy uno de los lugares con mayor biodiversidad de toda Gran Bretaña. En apenas 2 décadas, las aves reproductoras se multiplicaron por 9. Las libélulas aumentaron en un 870%. Una mariposa declarada extinta en el país fue encontrada criando aquí de nuevo, y por primera vez en más de 600 años, las cigüeñas blancas sacaron adelante a sus polluelos en suelo inglés. ¿Cómo es posible que un pedazo de tierra que los expertos describieron como agotada, contaminada y disfuncional, se convirtiera en el proyecto de reasilvestramiento de tierras bajas más grande de Inglaterra? La respuesta comenzó con una decisión desesperada, una idea tomada prestada de un ecólogo holandés, y un acto de fe que desafió todo lo que la agricultura moderna daba por sentado. El mundo perdido. Durante miles de años, las tierras bajas del sur de Inglaterra fueron un mosaico de bosques abiertos, praderas y humedales. Grandes herbívoros, uros, caballos tarpán, jabalíes salvajes, recorrían el paisaje, abriendo claros, esparciendo semillas en su estiércol, y creando una diversidad de hábitats que sostenía a innumerables especies. La agricultura intensiva borró ese mundo. Los campos fueron drenados, arados y plantados con un único propósito: maximizar la producción. Los setos fueron arrancados. Los cursos de agua fueron enderezados convirtiéndose en zanjas. Los humedales desaparecieron bajo el arado. Árboles antiguos fueron talados para dejar espacio a la maquinaria. La tierra, sometida a décadas de arado profundo, biocidas y fertilizantes sintéticos, perdió su estructura viva. Un experto que visitó una finca en Sussex a finales de los años 90 describió en términos crudos lo que yacía bajo la superficie. El suelo estaba esencialmente muerto, despojado de sus microorganismos, de sus redes fúngicas, de su capacidad para sostener vida. No era suelo, solo tierra inerte. El daño no era visible de inmediato. Generación tras generación, los agricultores perdieron el punto de referencia de lo que la tierra había sido alguna vez. Las tórtolas europeas, cuyo arrullo definía los veranos ingleses, un sonido que había formado parte de la experiencia estacional de cada persona, declinaron en un 98% desde 1994 en adelante. Los ruiseñores se replegaron a fragmentos cada vez más pequeños de matorral. Las mariposas desaparecieron de los prados que ya no contenían las flores silvestres de las que dependían. Los escarabajos peloteros desaparecieron de los campos donde las boñigas ya no contenían nada vivo que procesar. El coro de insectos que alguna vez zumbaba en las tardes de verano se quedó en silencio, y la mayoría de la gente nunca lo notó porque nunca había sabido que estaba allí. Bajo la superficie, el agotamiento era total. Los suelos arcillosos pesados se comportaban como concreto en verano y como una papilla impenetrable en invierno. Los rendimientos se estancaban mientras los costos subían. Los subsidios enmascaraban el desequilibrio, pero no podían arreglar el problema fundamental. La tierra trabajaba en contra de sí misma. En la finca Knepp, en West Sussex, esta historia se desarrolló con particular severidad. A finales de los años 80, Charlie Burrell heredó la propiedad de 3.500 acres de sus abuelos. Acababa de graduarse del Royal Agricultural College en Cirencester, lleno de ambición. Durante 17 años intentó hacer rentable la granja. Modernizó, diversificó hacia helado, yogur y leche de oveja. Pero la pesada arcilla de Sussex se negaba a cooperar. En 17 años la granja generó un superávit de caja apenas 2 veces. Para 1999, la finca cargaba una deuda de 1.500.000 libras. El consejo de su padre, que se había mudado a Australia, fue contundente. Si quería seguir viviendo en Knepp, tenía que dejar de cultivar. No era razonamiento ecológico, era aritmética. Simplemente dejar de perder dinero. El experimento. En febrero del año 2000, Burrell vendió los rebaños lecheros y la maquinaria para saldar deudas. El momento fue afortunado. Ese invierno, las inundaciones devastaron el sureste de Inglaterra, y en 2001, la fiebre aftosa paralizó la industria británica de carne y lácteos. Fue por esta época cuando un libro lo cambió todo. Grazing Ecology and Forest History, del ecólogo holandés Frans Vera, propuso una idea radical: que el paisaje europeo prehistórico no era un bosque denso, sino un mosaico abierto mantenido por grandes herbívoros. Siglos de suposiciones habían imaginado a la Europa prehumana como un dosel ininterrumpido de árboles. Vera argumentaba que millones de bovinos salvajes, caballos, jabalíes y ciervos
habían mantenido el paisaje abierto, dinámico y extraordinariamente biodiverso. Si esos animales fueran reintroducidos, o al menos sus equivalentes modernos, la Tierra podría regenerarse por sí sola sin planes de manejo humano. Burrell y su esposa, la escritora Isabella Tree, viajaron a los Países Bajos para visitar Oostvaardersplassen, la reserva que Vera había ayudado a crear. Lo que vieron los convenció. En diciembre de 2002, Burrell envió una carta de intención a Natural England declarando su visión: convertir Knep en un área silvestre impulsada por procesos naturales, sin objetivos predeterminados, sin metas de especies. Dejar que la tierra decidiera. La idea fue recibida con hostilidad. Llegaron cartas acusando a la pareja de desperdiciar tierra productiva, de convertir su hogar en un aizore de malezas y zarzas. Para muchos en la comunidad agrícola, abandonar el cultivo se sentía como una traición a los valores culturales. Pero Burrell reunió un consejo asesor de alrededor de 30 expertos, ornitólogos, botánicos, entomólogos, que aportaron tanto rigor científico como defensa institucional para un enfoque que pedía a los responsables políticos tolerar resultados no escritos de antemano. El riesgo era total. Si el experimento fracasaba, la familia perdería una propiedad mantenida durante más de 200 años. Comenzaron con Repton Park, 350 acres arados continuamente desde la Segunda Guerra Mundial. Restauraron los cursos de agua a su estado natural. Quitaron las cercas internas. Y luego introdujeron a los actores que cambiarían todo. Ganado Old English Longhorn como sustituto de los uros extintos, ponis Exmoor para reemplazar al tarpán desaparecido, cerdos Tamworth en lugar de los jabalíes salvajes y ciervos rojos y gamos, todos libres para vagar y remodelar la tierra como les pareciera. La pregunta que nadie podía responder: ¿volvería la vida? La respuesta llegó más rápido de lo que cualquier científico había predicho. La tierra pareció soltar un suspiro de alivio. Cosas que los expertos decían que tomarían un siglo comenzaron a suceder dentro del primer año. Los cerdos Tamworth osaban a través de la tierra compactada, abriendo parches de suelo desnudo donde germinaban semillas dormidas. Los ponis arrancaban la hierba gruesa, creando vegetación de diferentes alturas. Los Longhorn ramoneaban el matorral de espino blanco, abriendo claros. Los ciervos dejaban senderos que el agua seguía después de la lluvia, tallando microcanales de drenaje que ningún ingeniero habría diseñado. Y aquí estaba el mecanismo que ningún plan de conservación había replicado. Cada animal creaba un tipo diferente de perturbación. Los cerdos abrían la tierra. El ganado cortaba el matorral alto. Los ciervos tallaban senderos. Los ponis dejaban parches de hierba corta junto a parches de hierba alta. Ninguno de estos efectos por sí solo habría transformado nada. Pero juntos, moviéndose libremente, sin cercas internas, sin rotación planificada, esparciendo semillas en su pelaje y nutrientes en su estiércol, crearon un mosaico de microhábitats tan diverso que cada especie que llegaba encontraba exactamente el nicho que necesitaba. Ningún diseño humano lo había anticipado. Los animales simplemente estaban haciendo lo que sus ancestros salvajes habían hecho durante milenios. El matorral espinoso de zarzas y endrinos que cualquier jardinero habría arrancado resultó ser lo que los ecólogos describieron como combustible para cohetes para las aves. Las espinas protegían los nidos de los depredadores. Las flores alimentaban a los insectos. Los frutos sostenían a las aves durante el otoño. Y la estructura densa y enmarañada creaba un microclima resguardado, más cálido en invierno, más fresco en verano, exactamente lo que ruiseñores, tórtolas y currucas necesitaban para reproducirse. Roger Morgan Grenville, un naturalista y escritor que más tarde se uniría al equipo de safaris de Knep, al principio solo veía cardos y abandono durante sus primeras visitas. Pero el cambio se anunció primero a través del sonido. Un cuco. Luego un ruiseñor desde un matorral que un año antes no existía. Luego mariposas, primero comunes, luego raras. En algún momento que no podía precisar, la tierra dejó de parecer abandonada y comenzó a verse viva de una manera que ningún campo cultivado había logrado jamás. Los números siguieron. En una sola boñiga se encontraron 23 especies de escarabajos peloteros. El escarabajo Violet Door, no registrado en Sussex en 50 años, reapareció en abundancia. Sin pesticidas en el suelo, las poblaciones de invertebrados explotaron. Más de 1.600 especies de insectos serían finalmente catalogadas en la finca, muchas de ellas raras a nivel nacional. Los ruiseñores subieron de 9 machos cantores en 1999 a 62, mientras las poblaciones en el resto de Gran Bretaña continuaban colapsando.
Las tórtolas europeas pasaron de 2 machos cantores en 2008 a 22. El único lugar en toda Gran Bretaña donde esta especie estaba aumentando, mientras la población nacional se había desplomado en un 98%. La mariposa emperador púrpura, 0 individuos registrados en CNEP en 2010. 148 contadas en un solo día en 2017. Un récord nacional en ese momento. 283 para 2025, convirtiendo a CNEP en hogar de una de las colonias más grandes del país. Y la mariposa de la ortiga grande, declarada extinta desde los años 60, fue descubierta criando en los matorrales de CNEP por 2 eminentes lepidopterólogos. Nadie la había reintroducido. Según lo que los científicos entienden ahora, la especie parece haber recolonizado naturalmente desde Europa continental, ayudada por las condiciones de calentamiento y encontrando en el paisaje reasilvestrado exactamente el hábitat que necesitaba. La finca albergaba ahora las 5 especies de búhos del Reino Unido, 13 de sus 17 especies de murciélagos y una docena de aves reproductoras en la lista roja. Los datos imposibles. Bajo la superficie, los datos resultaron aún más sorprendentes. Una investigación financiada por el gobierno, utilizando tecnología de la empresa de muestreo de suelos AgriCarbon, reveló que el suelo reasilvestrado de CNEP absorbía hasta 4.8 toneladas más de dióxido de carbono por hectárea por año que las granjas convencionales cercanas. El carbono total del suelo y la biomasa microbiana se habían más que duplicado desde que cesó la agricultura. Los hongos micorrízicos, la red subterránea invisible que conecta las raíces de los árboles y les permite compartir nutrientes y señales químicas, se habían más que triplicado. El suelo que alguna vez fue descrito como tierra muerta ahora estaba almacenando carbono a tasas comparables a los bosques nativos de hoja ancha de 25 años. La tierra no había necesitado que nadie le enseñara a recuperarse, solo había necesitado que la gente dejara de matarla. Luego llegaron las cigüeñas. En 2016, CNEP lanzó un programa de reintroducción de cigüeñas blancas con Cotswold Wildlife Park y la Roy Dennis Wildlife Foundation. Trajeron juveniles del zoológico de Varsovia junto con 4 adultos heridos, víctimas de accidentes de tráfico y líneas eléctricas de Polonia, para servir como población imán. El 6 de mayo de 2020, una pareja de cigüeñas en libertad sacó adelante a 3 polluelos en lo alto de un roble de CNEP. Las primeras cigüeñas blancas en reproducirse en Gran Bretaña en más de 600 años, el último registro databa de 1416 en la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Para 2023, 11 nidos produjeron 26 polluelos. Algunos juveniles, equipados con rastreadores GPS, migraron a Marruecos y regresaron a CNEP cuando alcanzaron la edad reproductiva. En 2024, 6 aves que habían nacido en la finca regresaron de África para anidar. El proyecto apuntaba a establecer 50 parejas reproductoras a lo largo del sur de Inglaterra para 2030. El pueblo más cercano es Storrington, del antiguo sajón Storcheston, que significa pueblo de las cigüeñas. 6 siglos después, el nombre era literal de nuevo. Y la cuestión del dinero. El turismo de CNEP, safaris, camping, glamping, generaba alrededor de 800.000 libras anuales con un margen de beneficio del 22%. La carnicería artesanal vendía 75 toneladas de carne silvestre orgánica al año. Los edificios de la granja convertidos eran alquilados como oficinas y espacios para eventos. Comparado con las propiedades del sureste de Inglaterra, usando datos de Savills, CNEP superaba consistentemente el promedio regional por hectárea. La finca que alguna vez perdía dinero cada año era ahora más rentable que cuando intentaba ser una granja convencional. Si se eliminaran los subsidios, seguiría siendo un negocio autosuficiente, algo que nunca habría sido posible cuando estaban cultivando. El verdadero debate. CNEP no está exenta de críticas. Poseer 3.500 acres en el sureste de Inglaterra, con un castillo diseñado por John Nash y 2 siglos de historia familiar, proporciona un colchón que ningún agricultor arrendatario podría replicar. Algunos cuestionan si esto es verdaderamente reasilvestramiento o un parque paisajístico actualizado, animales dentro de cercas perimetrales, poblaciones controladas mediante sacrificio, un negocio turístico que requiere paisajes atractivos. Una crítica académica lo describió como un modelo que permitía a los terratenientes seguir cosechando animales, esta vez con dividendos de vida silvestre. Las barreras regulatorias permanecían. La Dangerous Wild Animals Act dificultaba la introducción de bisontes o jabalíes, especies que los propietarios consideraban esenciales para una restauración más profunda. Y la cuestión de la escala se cernía. El 70% de la tierra de Gran Bretaña era cultivada.
con analistas estimando una brecha de financiamiento de hasta 6.9 mil millones de libras al año para cumplir los objetivos de restauración. Cuando le dijeron que solo podría haber un CNEP, según se reporta, Burrell consideró la idea sin sentido. Sostenía que había espacio para muchas más fincas reasilvestradas. CNEP probó lo que era posible, pero replicarlo requeriría reforma de políticas, mercados funcionales de créditos de carbono y biodiversidad, y un cambio profundo en cómo la sociedad entendía la relación entre tierra y productividad, expansión y cierre. En 2020, los castores fueron reintroducidos en los cursos de agua de CNEP, los primeros en vivir en libertad en Sussex en alrededor de 400 años. En cuestión de meses, sus represas comenzaron a crear estanques de humedales que atrajeron aves nidificantes, incluidas las tórtolas europeas cuyos números habían estado subiendo de manera constante en la finca. Los humedales de los castores estaban replicando en miniatura lo que los castores de Escocia habían logrado en Knapdale, ralentizando el agua, elevando los niveles freáticos y generando una complejidad de hábitat que ninguna intervención humana podría igualar. El documental Wilding, estrenado en 2024, se convirtió en el documental sobre naturaleza con mayor recaudación en la historia del cine británico. El libro en el que se basó, escrito por Isabella Tree en 2018, había sido traducido a más de 20 idiomas y había inspirado proyectos de reasilvestramiento desde Rumania hasta Australia. Gestores de tierras que controlaban más de 1 millón de acres visitaron CNEP para estudiar el modelo. Burrell ahora presidía la Foundation Conservation Carpathia en Rumania, un proyecto que algunos llamaban el Yellowstone de Europa. El concepto que había nacido de una bancarrota en Sussex ahora estaba moldeando la política de uso de tierras a través de un continente entero. A Morgan Grenville le gustaba detenerse al final de cada safari frente a una escena que lo capturaba todo. Ponies Exmoor, ganado Longhorn, una cerda Tamworth con sus cerditos, y cigüeñas posadas en un roble. Luego, un cerdito salía corriendo hacia el campo abierto, los ponis se dispersaban, una cigüeña alzaba el vuelo y el ganado se volteaba a mirar. El Serengeti de Inglaterra, a 16 millas de un aeropuerto internacional, y nada allí intentaría comerte. 25 años antes, esa tierra estaba muerta, endeudada y condenada. Todo lo que se necesitó fue dar un paso atrás para dejar que recordara lo que siempre había sabido hacer. En el año 2000, una granja que cargaba una deuda de 1.500.000 libras dejó de cultivar. Para 2025, esos 3.500 acres de tierra agotada se habían convertido en uno de los sitios con mayor biodiversidad de Gran Bretaña. La pregunta que CNEP deja abierta no es si la naturaleza puede recuperarse. Ya demostró que puede. La pregunta es si estamos dispuestos a confiar en ella a una escala que realmente importe.